Vamos a darle un fuerte aplauso a esta alabanza poderosa. Gracias. Gracias por la administración que se opera en el tiempo de la entrega, de la rendición, de la adoración. Muy hermosa, llena de la gracia, de la revelación, de la verdad de Cristo. Esa verdad que nos hace libres. Buen día, amada familia. Bienvenidos a cada uno a este tiempo, a este espacio tan importante como es escuchar la palabra de Dios, estar expuestos a la luz, porque la palabra de Dios es espíritu, es vida, es luz. Y dice que la exposición a la palabra alumbra y hace entender. Hemos venido hablando algunos domingos pasados sobre el gran dilema y problema en que se debate la humanidad. Es poseer sin entender. Pero qué importante es entender lo que ya se nos entregó, para que no devaluemos, para que podamos invertir el tiempo en aquello que va a edificar, que nos va a traer beneficio de la vida potente, poderosa que se nos entregó. Pero si no le damos el tiempo necesario, no le damos el valor que merece, se va a quedar en un potencial latente, pero sin ser activado. Por eso es que algunos sabios escritores dicen que los talentos más grandes no están en la tierra, están en los cementerios, porque no activaron esa vida Zoe, esa vida poderosísima, esa vida superlativa. Bienvenidos nuevamente a cada uno. Jean con sus amigos, bienvenidos. Rebequita, amada, su esposo. Y qué lindo así a cada uno que está aquí, bienvenidos. Este es un tiempo de coinonía, de comunión. Es un tiempo de edificación y necesitamos valorarlo. Que nada nos detenga, ni el frío, ni la lluvia, ni nada. Cuando hay pasión en el corazón, esos no son factores que nos puedan obstruir, detener el camino. El domingo pasado, vamos a recapitular un poquito, estuvimos hablando sobre la madurez, una medida a alcanzar. Hablamos sobre un libro que estoy leyendo del psiquiatra Enrique Rojas, un español, y habló sobre el perfil, habla sobre el perfil del hombre light, el hombre sin sustancia, el hombre que vive por la vieja naturaleza. Todo lo que describe sobre el hedonismo, el narcisismo, el egoísmo, todos los ismos, tienen que ver con una naturaleza. Y esa es la naturaleza que todos los seres humanos portamos. Pero por la gracia de Dios y la obra consumada de la cruz, se nos entregó una nueva creación con una nueva naturaleza, que es totalmente lo contrario. Entonces, hemos estado hablando de la madurez, una medida a alcanzar. ¿Y cuál es la medida? Cristo. La medida es Cristo. Lo dice claramente el apóstol Pablo en Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
de la medida, de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, mis amados, la medida a alcanzar es Cristo. Y la madurez tiene que ver con eso. ¿Qué es madurez? La Biblia habla de perfección, pero también en otras traducciones habla de madurez. Entonces, ¿qué es la madurez? Sencillamente el permitir el gobierno de Cristo en nuestras vidas, que someta nuestras pasiones y nuestras emociones. A veces la gente piensa que estar triste, que estar desanimado, son emociones así nomás que las podemos dejar pasar. No, son emociones que nos separan de Dios. Son emociones que entristecen el corazón de Dios. Porque la característica y la esencia de la nueva naturaleza que Dios nos dio es el gozo. Es el gozo. Entonces, hoy vamos a estar hablando, el título del tema es Fieles administradores de la vida de Dios en nuestras relaciones. Qué importante es entender que para Dios Dios toma muy en cuenta nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque la última oración de Cristo antes de la cruz fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Las relaciones humanas son el arte de llevarse bien con los demás. Pero sabemos también, por otro lado, que las relaciones humanas son difíciles. Nos encontramos con personas difíciles. ¿Y sabe quiénes son esas personas difíciles? Nosotros mismos. Nosotros somos personas difíciles. Porque a veces apuntamos para afuera, ¿no? Nosotros somos difíciles. Entonces, en algún momento nos podemos convertir, en algún momento determinado nos podemos convertir en personas insoportables para otros. ¿Sí o no? Es verdad. En algún momento determinado, sin pensarlo, nos podemos convertir en personas insoportables para otros. O en la clasificación de los más buscados. ¿Cómo es eso? Pregúnteme. ¿Sabe cómo es? Cuando alguien se enojó contigo y le entra la amargura y le entra el rechazo, entonces tú comienzas a llamar a la persona, comienzas a escribirle textos, pero no hay respuesta. Entonces se convierte en uno de los más buscados, sin respuesta. Esas son las relaciones humanas. Por eso, amados, es tan importante manifestar y expresar la vida de Cristo que se nos ha dado a administrar. Entonces comenzamos con nuestro primer versículo, 1 Corintios 4, 1 y 2. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se requiere que los administradores sean hallados fieles, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a hablar hoy sobre una marca de madurez. Una de las marcas de la madurez es la fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. La esencia de Dios es su fidelidad. Entonces, muy importante poder entender que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tiene en su espíritu una nueva naturaleza. Es la naturaleza de Cristo, por lo tanto, esa naturaleza es fiel. Dios es fiel y nos ha llamado a administrar, a ser buenos administradores
de los misterios de Dios. ¿Y cuál es, como dice aquí el apóstol Pablo, cuál es el gran misterio de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo. Pero, ¿cómo es que vamos a administrar esta vida tan poderosa que se nos entregó? Vamos a ver lo que significa el término en latín o la palabra en latín administrar. La palabra es administrare y tienes dos componentes léxicos. El primero es ad, que significa hacia, y el segundo es ministrare, que significa servicio. Entonces, somos llamados a servir. Eso es lo que hacemos. A eso Dios nos ha llamado. A administrar, a servir y a multiplicar aquello que se nos ha dado. A cuidar, a multiplicar aquello que se nos ha dado. Entonces, si servimos a la vida de Cristo en nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Esta vida poderosísima, maravillosa, se va a manifestar y se va a multiplicar en otros. Ese es el desafío. El desafío del amor es dar. El amor da, no se queda con nada. Y la esencia de esta vida es amor. Entonces, ¿qué vamos a dar? A Cristo. Pero también hay otra acepción de esta palabra administrar y es dispensar. Esta palabra se ramifica en conceder, en dar, pero también en distribuir. Y habla el sentido de la palabra como distribuir medicamentos, como una farmacia que puede distribuir medicamentos. Entonces, cuando entendemos eso y estamos administrando la vida de Dios, la vida de Cristo es salud. La vida de Cristo es salud. ¿Y sabe qué? Cuando dispensamos esta vida de Cristo, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, sana la identidad de las personas con las que nos comunicamos, con las que tenemos relaciones interpersonales. Fíjese Pedro. Pedro estaba caminando, dice, al templo, la hermosa. Y en la puerta del templo había un mendigo, enfermo, cojo, de nacimiento. Ese pobre hombre, lo único que podía hacer era pedir limosna. Y estaba esperando algo de Pedro y de Juan. Pero cuando administramos la vida de Cristo, sabemos que plata, oro, son bienes perecederos que no pueden lograr la libertad ni la sanidad de las personas. Entonces, lo que necesitamos dar es a Cristo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Le dijo, no tengo oro ni plata, porque eso no lo necesitas si estás así. Lo que tengo te doy. ¿Y saben qué? Le dio a Cristo y Cristo lo sanó inmediatamente, porque eso es lo que hace la vida de Cristo. Libera a las personas para que puedan adorar y alabar a Dios. El cojo saltó y comenzó a glorificar a Dios y pudo entrar en el templo. Jeremías 33:6. Estamos llamados a administrar la vida de Cristo para dispensar salud a nuestras relaciones interpersonales. Por eso no vale convertirse en los más buscados. No vale en convertirse en personas insoportables para otros. Tratemos nuestras relaciones con respeto, con amor, con fidelidad, que es lo que vamos a hablar hoy. Jeremías 33:6, ¿qué dice? He aquí,
que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amados, ¿se estaba refiriendo a quién? Este era el Antiguo Testamento. Se estaba refiriendo a Cristo. Pero ¿quiénes son los encargados de dispensar esta salud? La iglesia, usted y yo. Por eso necesitamos negarnos a cada día, para no tener el perfil del hombre light, que no tiene sustancia. Porque los hijos de Dios tienen la sustancia de Cristo, tienen la esencia de Dios, que es fiel. Entonces, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y en este nuevo pacto, a través de quién Dios opera, a través de quién Dios trabaja, a través de quién Dios dispensa, a través de su iglesia, a través de sus hijos. Usted es un dispensador de salud, de luz, porque eso es la vida de Cristo. Entonces, vamos a ir a entender un poquito sobre la fidelidad. Nosotros hemos visto que en los diccionarios occidentales modernos, la palabra fe y fidelidad han tomado caminos divergentes, los han separado. Pero esto no era así en el Antiguo Testamento, en el hebreo bíblico y en el Nuevo Testamento griego. No se podía distinguir entre fe y fidelidad, porque eran una sola. Y si nosotros vemos la palabra latina en el diccionario para fe, es fides. Y es obvio que tiene que ver con fidelidad. Amados, el que tiene fe es fiel. Y el que es fiel es porque cree, es porque tiene fe. Entonces, qué importante es entender que la gente de fe es fiel. ¿Cuántos de fe hay aquí? Todos levanten su mano. Todos, si tenemos a Cristo, Él es el autor y desarrollador de la fe. La fe del Hijo, la fe de Cristo. Es maravilloso esto. Entonces, la persona fiel guarda la fe y es constante en sus afectos. No defrauda la confianza depositada en ella. Vamos, nuestro primer punto es fidelidad, esencia y expresión del carácter de Dios. Para nosotros como hijos de Dios, la fidelidad es importante porque es una marca de la madurez. Una persona fiel, una persona que permanece fiel en el tiempo, es una persona coherente, es una persona que no está cambiando de acuerdo a las circunstancias, a las presiones de la vida. No está cambiando sus convicciones por su entorno, por el rechazo de repente o por cualquier otro factor discordante a lo que cree, a su convicción. Se mantiene firme porque es una naturaleza. Por otra razón importante, la fidelidad, que es parte de la misma esencia de Dios, el carácter de Dios, el Señor es fiel. Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
No puede negarse a sí mismo. Esa es su esencia. Por eso, amados, ¿cuántas veces las relaciones matrimoniales sufren por infidelidad? ¿Y sabe qué? Ponemos lágrimas en el altar de Dios. Malaquías dice, ¿por qué has sido desleal con la esposa de tu juventud? Qué importante entender la fidelidad, no solo en el matrimonio, sino en todas nuestras relaciones interpersonales. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos viendo la fidelidad es una esencia y una expresión del carácter de Dios. El carácter fiel de Dios no cambia con el tiempo, no cambia con nuestras acciones, no cambia por nuestras actitudes. Él es fiel y permanece fiel. No se basa en que si hicimos bien o hicimos mal, porque Él conoce la naturaleza del ser humano que es débil y por eso envió a su Hijo Jesucristo. La fidelidad de Dios está expresada en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos ver a un Dios fiel. El rey David decía en el Salmo 92, bueno es anunciar, oh Dios, tu misericordia por las mañanas y contar tu fidelidad a cada noche. Todos sabemos que cuando nos acostamos podemos reconocer que si no nos pasó nada, que si fuimos guardados, que si Dios nos proveyó, que si Dios hizo esto o lo otro, tiene que ver con la fidelidad de Él. Porque nosotros como hombres fallamos, pero esa es su gracia que se renueva a cada mañana y nos mantiene en Él. Pero cuando lo entendemos, vamos a responder al amor de Dios siendo fieles administradores de los recursos que Él nos ha entregado. Estamos viendo hoy los recursos humanos. Si podemos ver, la fidelidad de Dios es a tal punto que Él ha querido sellar sus promesas con pactos, donde Él se sujeta a sí mismo, a sus pactos. Oiga, qué glorioso que es Dios, qué humildad. El primer pacto lo vemos en Génesis 9, que habla del arco iris. Cuando usted ve el arco iris y conoce obviamente la historia de Noé, cómo fue que vino el arco iris, por un pacto que Dios hizo con el hombre para no volver a destruir al hombre. Amados, qué bueno que es Dios. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Esto es la fidelidad de Dios. Él mismo se somete a sus pactos. Él ha querido enmarcar sus promesas en pactos. Él es fiel. Y dice Malaquías, porque yo no cambio, vosotros no habéis sido consumidos. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. No se mueve ni con el tiempo ni con las acciones de otros. Él permanece fiel. Él es fiel. Estos pactos son la expresión de un compromiso inquebrantable. ¿Quién puede quebrar el compromiso de Dios?
¿Sabe qué? La duda. La duda. Dice Hebreos 3, corazón malo de incredulidad. No quebra el pacto de Él, pero lo quebra en nosotros. Porque no creemos. Y no podemos usufructuar, podemos decir. No podemos tomar posesión de todo lo que tiene el pacto de Dios. Y obviamente el pacto eterno del amor de Dios siempre ha sido salvar la humanidad. Y lo hemos visto, cómo se concretó su pacto eterno en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, por eso es que lo único que puede quebrantar su pacto es la incredulidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Vamos a ver mi segundo punto, las dimensiones de la fidelidad de Dios. Dimensiones de la fidelidad de Dios. Nosotros hemos visto que cuando Cristo nos reconcilió con Dios, se estableció la reconciliación en 4 niveles. La reconciliación con Dios, que nos ha dado paz. Pero esa reconciliación con Dios nos ha reconciliado con nosotros mismos, con el prójimo y con la creación. Entonces, acá vamos a ver las dimensiones de la fidelidad de Dios, que tienen que ver, obviamente, con la reconciliación con Él, con creer en Él, con ser de Él, con ser sus hijos. Entonces, Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Fíjese, amados, Salomón, guiado por el Espíritu y en sabiduría, resume en una sola frase el meollo, la parte central de la fidelidad. Y aquí nos va a mostrar cuáles son estos 3 dobleces o estos 3 nudos. Vamos a ver, la fidelidad implica responsabilidad con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Y puede usted preguntarme, si quiere, puede preguntarme, ¿y cómo usted deduce eso? ¿De dónde usted ha deducido eso? De la palabra. Nosotros tenemos ejemplos muy claros a seguir en la palabra. Nuestro mayor ejemplo siempre va a ser Cristo. Pero han habido en el Antiguo Testamento hombres que han conocido al Eterno, a Cristo. Han tenido comunión con Él, han tenido relación con Él. Entonces, qué importante Eclesiastés 4:2, que resumió en un solo versículo el meollo de la fidelidad con Dios, conmigo mismo y con el prójimo. Fíjense, hay 3 dimensiones que son importantísimas entender porque se basan en relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor, ¿sabe qué dice Él? La relación íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, este pacto eterno de amor, este pacto de gracia. Cristo en nosotros. Necesitamos enamorarnos de Cristo. Necesitamos enamorarnos de Cristo. Usted sabe que la fidelidad también se puede dividir en 2. La esclerótica es aquella raquítica, débil, que también puede llamarse momificada. Hay gente que da por sentado que es fiel.
Pero Dios quiere esta fidelidad activa, compasión, que cada día pueda ministrar a otros. No conformarme, yo soy fiel, nunca peco, nunca hago nada, nunca. Nos momificamos, amados. La fidelidad activa es ser dispensadores de la salud, de esta vida gloriosa que Dios nos entregó. Las dimensiones de la fidelidad. Esta metáfora trae a nuestra mente la idea de lo que significa triple vínculo. El lazo triple es resistente, no se rompe pronto. ¿Y sabe qué? Ni con las presiones, ni se afloja con el tiempo. Permanece firme. Qué maravilloso. Mi tercer punto, fidelidad con uno mismo. Fidelidad contigo mismo, conmigo mismo. La podemos definir como coherencia e implica estabilidad e integridad. La integridad, ¿qué es la integridad? Es estar completos en Cristo. No solamente es tener un carácter ético y moral 100 puntos. ¿Qué dice Colosenses 2? 2, 9 y 10. Lo podemos ver, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero amados, lo opuesto a la fidelidad, ¿qué es? ¿O qué perfil podemos ver opuesto a la fidelidad? La inconstancia. Una persona inconstante, que no persevera, no es fiel. Porque comienza algo y lo deja, no persevera. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Personas inestables tienen la lealtad dividida. Lo dice la otra versión de este mismo versículo, la versión de la Nueva Traducción Viviente. Personas inestables, inconstantes, tienen la lealtad dividida. Se mueven o con el tiempo o con las presiones o con las modas de los pensamientos, de ideologías de los hombres y no de Dios. Entonces, vamos a ver cómo la gente puede ceder, cambiar ante la presión de las circunstancias. Puede claudicar. El profeta Elías le dijo a todo un pueblo que había claudicado: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Una mente dividida siempre será una mente desleal, porque está a un lado o al otro, lo que me convenga. Si me conviene esto, ahí me quedo. Pero cuando eso comienza a estar medio color hormiga, me voy al otro lado. Por favor, papito, por favor. ¿Sabe cuál es la garantía? Que Dios es fiel y nos va a alinear el corazón para que podamos comprender su fidelidad, como hizo con ese pueblo que había claudicado en su fidelidad a Él. Hizo un milagro extraordinario. Bajó fuego del cielo y consumió el buey, el holocausto que estaba lleno de agua. Todo eso no necesitaba hacerlo, pero su amor quería mostrar a ese pueblo
a quién habían dejado de seguir por dioses que no son dioses. Y todo el pueblo se arrodilló y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. De eso se trata, que podamos ser fieles con nosotros mismos, con el prójimo, con Dios. Vamos a ir a un ejemplo en la Biblia que me hizo llorar mientras hacía este mensaje. Un joven príncipe de Israel, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, este joven, según la historia, dice que tendría entre 15 a 17 años. Era un príncipe de Israel y fue llevado cautivo juntamente con el pueblo idólatra. Pero este justo que amaba a Dios fue llevado cautivo. Era un hombre que no quiso contaminar su corazón con nada. Le ofrecían privilegios para estar en el palacio del rey, la comida del rey. ¡Wow! El rey me invitó a comer. Pero la gente fiel no negocia sus convicciones con nada. ¿Y sabe qué es lo más que me tocó mi corazón? Todo aquel que estaba en el palacio del rey era castrado, porque los reyes tenían muchas esposas y concubinas. Daniel era un eunuco fiel, que dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse ni con la ideología de los babilonios, porque querían cambiarles la mentalidad. No se contaminó ni con el alimento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos lo que opera el alimento, pasándolo al lado espiritual. Lo que oímos se metaboliza en nuestro ser. Entonces Daniel, en el tiempo del rey Darío, era muy amado por Darío. Vamos a ver por qué. ¿Cuál era la característica de Daniel? Un hombre fiel. Y eso es lo que el Señor busca en los administradores, que cada uno, no generaliza, es para ti y para mí, que cada uno sea hallado fiel. Vámonos a Daniel 6. Pareció bien a Darío, el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Y cuál es ese espíritu superior? Es Cristo. Ningún ser humano puede tener por sí mismo, por su inteligencia, por su sabiduría, por sus actitudes, por lo que haga, un espíritu superior. Tenía a Cristo, el Eterno, porque Cristo no solamente se hizo hombre y apareció, Cristo es eterno. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba Cristo, el Espíritu y Dios. Por Él, dice Romano, fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él. Cristo es todo. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué vio el rey en Daniel? ¿Qué es tan importante en uno que va a administrar los negocios del reino, los misterios del reino? Veamos, la respuesta está en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel. Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, mis amados,
Se le armó un caso. A Daniel fue así, porque la naturaleza caída del hombre es así y es en todos los tiempos. Se le armó un caso a Daniel. Y dijeron, los infieles, los de perfil light que no tienen sustancia, dijeron, no podemos hallar nada relacionado al reino, porque este hombre es sin tacha. O sea, este hombre no tiene tacha alguna, es fiel. Pero sí podemos lograr algo relacionado con su fe. Y le presionaron al rey Darío y le dijeron, oh rey, haz un edicto que en el plazo de 30 días cualquier persona que pidiera a otro Dios que no seas tú, sobándole él, a otro Dios que no seas tú, sea echado en el foso de los leones. El rey inocentemente hizo el edicto. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Por favor, el versículo 10. Cuando Daniel supo acerca del edicto, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo hacía hacer antes. Es que si nosotros tenemos una vida de fidelidad, ninguna circunstancia, por más difícil que sea, nos va a sacar de lo que es una realidad para nosotros, de lo que es una pasión en nuestro ser. Entonces, los los sin sustancia, estaban espiando a ver en qué momento fallaba Daniel. Y fueron al rey. Oh rey, Daniel, que es uno de tus, no ha cumplido el edicto. Tiene que ser echado al foso de los leones. Y el rey lo amaba y dice que trató por todos los medios para librar a Daniel. Pero como era un edicto firmado, sellado con el anillo del rey, no se podía. Dice que al rey, oiga, las personas fieles calan hondo, dejan huellas en sus relaciones interpersonales. Dice que el rey trató por todos los medios. No escuchó música, ni comió alimentos, ayunó. No pudo dormir de tristeza. Y le dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre de los leones. Porque estamos siendo fieles administradores de la vida de Cristo cuando mostramos a otros lo que vale Dios para nosotros. Porque este rey era un rey pagano. No durmió el rey, se levantó muy temprano y fue al foso de los leones y le gritó, Daniel, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ahí se escuchó una voz. Vive, oh rey. Ante mi Dios fui hallado inocente y ante ti también, porque no he hecho nada malo. Mandó sacar el rey a Daniel y dice que en Daniel no se halló ni un rasguño, ni un moretón, porque Dios es fiel. Y vámonos al 25. ¿Qué pasó? Hay una ley de la siembra y la cosecha. La gente que no conoce el temor de Dios hace y deshace en la vida suya o de los demás, sin entender las consecuencias. Todos aquellos perversos, sin sustancia,
que pusieron a Daniel en el foso. Ellos entraron. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Que entraron con sus hijitos y con sus esposas. Amados, es que la fidelidad nuestra con Dios va a trascender a nuestras generaciones. Tus hijos van a ser afectados por tu fidelidad o por tu deslealtad. Dice que ni bien fueron lanzados, comenzaron a crujir los huesos de esos hombres malos. Pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con el rey? Daniel estaba siendo fiel consigo mismo, con Dios y con sus relaciones interpersonales. ¿Sabe por qué? Porque somos llamados a administrar, a dispensar la vida de Cristo, que es salud, que trae libertad y salvación. Este rey Darío, yo sé que fue salvo, porque mire lo que dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Miren, amados, lo que puede hacer la influencia de un solo hombre cuando es fiel. Un solo hombre cuando es fiel. Lo que Dios nos ha dado a administrar es poder. Es la vida de Cristo que se multiplica cuando la sabemos administrar, cuando somos fieles. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Cuando alguien habla eso es porque se convirtió. Porque el temor de Dios es una característica fundamental, vital de los maduros, de los convertidos. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Lo había salvado a él. ¿Qué lo salvó? Al rey. La firmeza de la fidelidad de un hombre que fue fiel hasta la muerte. Amados, Dios busca fidelidad en los administradores, en su iglesia. Y Jesucristo, en el último libro, el Cristo glorificado lo dice. No temas lo que vas a padecer, lo que vas a sufrir, le dice a Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto nos implica dos cosas. La primera, seamos fiel aún tengamos que morir, pero también perseverancia y permanencia hasta el día que naturalmente nos toque, o partir o Él vuelva. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No solo prosperó en bienes, prosperó en su espíritu. Porque él comenzó, si usted ve Daniel 1, si usted lee, comenzó pidiéndole a Dios por la sabiduría. Pero después, en el capítulo 5, la sabiduría ya le brotaba. Pudo interpretar la lectura de la mano que escribía en la pared. Fluyó la sabiduría. Vamos prosperando integralmente. Vamos siendo sanados integralmente. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Qué importante, amados, es ser fiel. Termino con la fidelidad en 3 dimensiones. Con Dios, consigo mismo y con el prójimo. En circunstancias de tentación, en circunstancias difíciles. Ahí es donde se prueba la fidelidad.
Amados, cuando todo está bien y tú eres fiel, no es gran cosa. Pero cuando todo está mal y tienes tentaciones difíciles, esa es la verdadera fidelidad. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida va a ser probado. Nuestra fe es probada. La fidelidad va a ser probada. Permanezcamos fieles. Si eres fiel con el Señor, ese es el primer punto. La naturaleza de Cristo se nos va a formar, se te va a formar. Y lo que va a fluir de ti va a ser fidelidad. Cristo te va a gobernar. Entonces nos vamos a Génesis 39, hablando de José. Este hombre, otro príncipe del pueblo de Israel, de las 12 tribus, hijo de Jacob, fue odiado por sus hermanos. Aquí vemos las relaciones interpersonales cuando sufren por la división. Aquí vemos claramente lo que hablé al principio, que en algún determinado momento todos nosotros nos volvemos insoportables para alguien. O, como lo dije, entramos en la clasificación de los más buscados. Cuando nos amargamos y no queremos contestar el teléfono al que de repente ya se arrepintió. O de repente ni sabe que estamos amargados con él. Porque es así en las relaciones. A veces ni sabemos por qué la persona se enojó. ¿Sí o no? Entonces este hombre se volvió insoportable para sus hermanos. ¿Y sabe qué hicieron? Bueno, lo saben, pero se lo digo. Lo vendieron como esclavo. Entonces la condición de José no estaba en un palacio, no estaba en un... Era esclavo. Pero él siguió siendo fiel. Decidió guardar su corazón, no amargarse con sus hermanos. Porque en esa condición ha podido ser infiel a Dios y decir, pero este Dios lo he servido siempre. ¿Y por qué permitió que yo sea vendido, que sea aborrecido, que esté como un esclavo? ¿Pero sabe qué? La característica de la gente fiel también tiene que ver con sabiduría, con ese temor reverente, esa sabiduría que entiende que sus temporadas más difíciles son sus temporadas que los conectan con su propósito, con lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Y qué lo llamó Dios a hacer? El gobernador de todo Egipto, un hombre sabio, un buen administrador. ¿Por qué? Es que, amados, se nos va a dar a administrar cosas externas cuando podamos administrar lo interno. José fue administrador de sus pasiones y sus emociones. Y cuando estuvo listo, comenzó a administrar las riquezas y los bienes abundantes de Egipto. Egipto es un tipo del mundo. Tú puedes administrar abundancia de riqueza extravagante del mundo, pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. Entonces vemos, José era esclavo en la casa de Potifar, un general del faraón. Y José, siendo esclavo en esta casa, comenzó todo a prosperar. Todo lo que el amo tenía prosperaba por la presencia de un hombre que era fiel. Y el amo le puso a sus manos todo, lo puso a administrar. Amados, esclavo pero administrador, porque se podía administrar a sí mismo y después administraba en las circunstancias. No, es que cuando salga de esto voy a ser administrador. No, te están entrenando. Si estamos pasando situaciones difíciles, estamos siendo entrenados para administrar.
Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, directa a la mujer, como ahora estamos viendo esta generación, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Él, esclavo, pero sabía su posición eterna, su posición en Cristo. ¿Qué circunstancia estás pasando? Por ahí otros te devalúan, te descalifican, hasta tú mismo, pero ¿por qué estoy así? Por la importancia de saber quién eres y para qué estás es identidad. Que nada, ninguna situación temporal te puede sacar de entender que eres alguien muy importante en el reino, alguien de influencia, alguien que puede cambiar el destino de otros, que donde va es un agente de cambio, es un agente de luz para traer orden, porque eso es lo que hace el orden, muestra lo que en las tinieblas no se ve, muestra el desorden y comienza el cambio. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? ¿Con quién? ¿Contra quién? Contra el prójimo, contra su jefe, contra sí mismo. Porque la gente piensa que está cometiendo maldad con el otro. Amados, la primera maldad que cometemos es contra nosotros mismos. Y pecar así contra Dios, la tercera dimensión. Fiel contigo mismo, con el prójimo y con Dios. Eso es lo que nos muestra gente con un corazón humilde que le cree a Dios, con un corazón que se dejó gobernar para poder ser un fiel administrador. Primero de sus pasiones y emociones, primero de sí mismo y luego de toda la vida gloriosa que se nos ha llamado a administrar.